La vida de José, hijo de Jacob y Raquel, es una de las narrativas más inspiradoras y poderosas en la Biblia. Relatada en el libro de Génesis, la historia de José es un testimonio de la fidelidad, soberanía y providencia de Dios. A lo largo de su vida, José experimentó un sufrimiento profundo, traición y rechazo, pero permaneció fiel a Dios. A cambio, Dios utilizó la vida de José no solo para bendecirlo a él, sino también para salvar a una gran cantidad de personas, incluyendo a la nación de Israel. El viaje de José, desde ser el hijo favorito hasta convertirse en esclavo, y luego pasar de prisionero a segundo al mando de todo Egipto, es un testimonio de cómo Dios puede convertir incluso las situaciones más oscuras en algo hermoso, para su gloria. Los primeros años de José y el favor de su padre. José era el 11º de los 12, hijos de Jacob y el primogénito de Raquel, la esposa a quien Jacob amaba profundamente. Desde el principio, José fue el favorito de su padre Jacob. Este favoritismo se hizo evidente cuando Jacob le dio a José un regalo especial, una túnica de muchos colores. Esta túnica simbolizaba el afecto especial de Jacob por José, lo que lo distinguía de sus hermanos. Sin embargo, el favoritismo de Jacob hacia José causó un profundo resentimiento y celos entre sus hermanos. Esta animosidad solo creció cuando José compartió los sueños que había recibido de Dios. En estos sueños, José veía visiones de sus hermanos e incluso sus padres inclinándose ante él. Estos sueños eran proféticos, anunciando el futuro ascenso de José al poder, pero en ese momento solo avivaron el odio de sus hermanos. A pesar de los desafíos en la dinámica familiar, es importante ver cómo la mano de Dios ya estaba trabajando en la vida de José. Desde joven, Dios le revelaba sus planes y propósitos, aunque quienes lo rodeaban aún no podían comprenderlos. La traición y el viaje a Egipto. La vida de José dio un giro trágico cuando los celos de sus hermanos se convirtieron en un plan para deshacerse de él. Un día, cuando José fue a ver a sus hermanos mientras cuidaban las ovejas, conspiraron para matarlo. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, los convenció de no quitarle la vida. En su lugar, lo arrojaron a un pozo con la intención de dejarlo allí. Más tarde, surgió una oportunidad cuando pasó una caravana de mercaderes ismaelitas. Los hermanos decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata, enviándolo así a Egipto. Para engañar a su padre, empaparon la túnica de José en sangre de cabra y se la mostraron a Jacob, haciéndole creer que José había sido devorado por un animal salvaje. En ese momento, la vida de José parecía entrar en una pesadilla. Traicionado por su propia sangre, separado de su amado padre y vendido como esclavo en una tierra extranjera, José debió haberse sentido abandonado y perdido. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias abrumadoras, Dios estaba con José. Incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba orquestando los eventos para un propósito mayor. José en la casa de Potifar. En Egipto, José fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. A pesar de ser un esclavo, José rápidamente ascendió a una posición prominente en la casa de Potifar. El favor de Dios estaba sobre él, y todo lo que José tocaba prosperaba. Potifar notó esto y puso a José a cargo de toda su casa, confiándole todos sus asuntos. Génesis 39:2 dice: El Señor estaba con José, y él prosperó, y vivía en la casa de su señor egipcio. Incluso en la esclavitud, la fe de José en Dios no vaciló. Su éxito no se debía a su propia fuerza o habilidades, sino a la bendición de Dios sobre su vida. La historia de José nos enseña que, sin importar dónde nos encontremos, la presencia de Dios puede convertir cualquier situación en un lugar de prosperidad y favor si permanecemos fieles a Él. Sin embargo, las pruebas de José no habían terminado. La esposa de Potifar se fijó en José por su buena apariencia e intentó seducirlo. Día tras día,
Ella lo persiguió, pero José permaneció firme, rechazando sus avances. Declaró que no podía pecar contra Dios ni traicionar la confianza de Potifar. Finalmente, la esposa de Potifar, enfurecida por el rechazo de José, lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. Potifar, creyendo las mentiras de su esposa, hizo que José fuera encarcelado. José en prisión, fiel en la aflicción. Una vez más, José se encontró en una situación aparentemente sin esperanza. Injustamente encarcelado, José podría haber sucumbido fácilmente a la desesperación, pero continuó confiando en el plan de Dios. Y, al igual que en la casa de Potifar, el Señor estaba con José en la prisión. Génesis 39:21 dice: «Pero el Señor estaba con José y le mostró su fiel amor». El carcelero vio que José era un hombre de integridad y sabiduría, por lo que lo puso a cargo de todos los demás prisioneros. Incluso en las circunstancias más oscuras, José continuó glorificando a Dios a través de su conducta y su fe inquebrantable. En prisión, José se encontró con dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, que también habían sido encarcelados. Ambos hombres tuvieron sueños inquietantes, y José, reconociendo que la interpretación de los sueños pertenece a Dios, se ofreció a interpretarlos. El sueño del copero indicaba que pronto sería restaurado a su posición, mientras que el sueño del panadero presagiaba su ejecución. Las interpretaciones de José, por la gracia de Dios, resultaron ser exactas, y el copero fue restaurado al servicio del faraón. Antes de que el copero saliera de la prisión, José le pidió que se acordara de él y hablara con el faraón en su nombre, esperando ser liberado de su injusto encarcelamiento. Sin embargo, el copero olvidó a José durante 2 largos años. Durante este tiempo, José permaneció en prisión, olvidado por los hombres pero nunca olvidado por Dios. Este período de espera, aunque doloroso, formaba parte del plan divino de Dios. Dios estaba preparando a José para algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. El ascenso de José al poder. El tiempo de Dios es perfecto. Después de 2 años, el propio faraón tuvo una serie de sueños inquietantes que ninguno de sus magos o sabios pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y le habló al faraón de él. José fue llamado de la prisión, se aseó y fue llevado ante el faraón. Cuando el faraón le preguntó si podía interpretar los sueños, José respondió humildemente: «Yo no puedo hacerlo, pero Dios le dará al faraón la respuesta que desea». Génesis 40:16. José, confiando en la sabiduría de Dios, interpretó los sueños del faraón. Explicó que Egipto experimentaría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de severa hambruna. José aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente para supervisar la recolección de alimentos durante los años de abundancia, de modo que la nación pudiera sobrevivir a los años de hambruna. El faraón, reconociendo el Espíritu de Dios en José, lo nombró gobernante sobre todo Egipto, segundo solo al faraón. En un instante, José pasó de la prisión al palacio, todo gracias al perfecto tiempo y providencia de Dios. El papel de José en el plan de Dios, proveer para Egipto y su familia. A medida que José supervisaba la recolección y almacenamiento de alimentos durante los 7 años de abundancia, Egipto se convirtió en el centro del suministro de alimentos para el mundo. Cuando la hambruna azotó, personas de todas las naciones circundantes acudieron a Egipto para comprar grano, incluidos los propios hermanos de José. Sin saberlo, los hermanos que lo habían vendido como esclavo años antes, ahora se postraban ante él, tal como lo habían predicho los sueños proféticos de José. José podría haber elegido vengarse de sus hermanos por su traición, pero en su lugar probó sus corazones para ver si habían cambiado. Cuando finalmente reveló su identidad, José lloró y les aseguró que no albergaba rencor. Reconoció que todo lo que había sucedido, la traición, la esclavitud, el encarcelamiento,
era parte del plan de Dios para salvar vidas. En Génesis 50:20, José dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». La comprensión de José sobre la soberanía de Dios es extraordinaria. Vio que cada dificultad que soportó tenía un propósito, y que Dios estaba trabajando detrás de escena para cumplir su voluntad perfecta. La vida de José glorifica a Dios al mostrarnos que incluso en las circunstancias más dolorosas, Dios está obrando, entrelazando todo para bien. El reencuentro de José con su familia. Después de revelarse a sus hermanos, José los invitó a traer a toda su familia a Egipto, donde podrían vivir en la tierra de Gosén y estar protegidos del resto de los años de hambruna. Jacob, el padre de José, estaba lleno de gozo al descubrir que su hijo, a quien creía muerto, aún vivía. Jacob y toda su familia se trasladaron a Egipto, y José se reencontró con su amado padre, quien lo había llorado durante tantos años. Este reencuentro fue un testimonio del poder de Dios para restaurar y redimir lo que parecía perdido. José cuidó de su familia durante los años de hambruna, y bajo su supervisión prosperaron en Egipto. Este acto de provisión no solo preservó la vida de los descendientes de Jacob, sino que también aseguró el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, de que sus descendientes se convertirían en una gran nación. José entendió que su papel en Egipto era parte del plan de Dios para la preservación del pueblo elegido y, a través de ellos, la futura redención de la humanidad. El legado de José y su fe, inquebrantable. José vivió el resto de su vida en Egipto, sirviendo con fidelidad a Faraón y cuidando de su familia. Vivió lo suficiente para ver a sus descendientes multiplicarse en la tierra de Egipto. Antes de morir, José expresó su fe en el futuro cumplimiento de las promesas de Dios. Les dijo a sus hermanos que Dios ciertamente los visitaría y los llevaría de regreso a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. José les pidió que cuando eso sucediera, llevaran sus restos de vuelta a Canaán para ser enterrados allí. Este último deseo de José reflejaba su inquebrantable confianza en el pacto de Dios. José murió a la edad de 110 años, lleno de años y honrado tanto por los egipcios como por su propio pueblo. Su vida es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios, su providencia y su capacidad para transformar el mal en bien. La confianza inquebrantable de José en Dios, incluso en medio de pruebas abrumadoras, sigue inspirando a los creyentes hoy en día. Su historia es un recordatorio de que Dios usa cada circunstancia, incluso las más dolorosas, para cumplir sus propósitos redentores. La soberanía y la providencia de Dios en la vida de José. A lo largo de la vida de José, podemos ver claramente la soberanía y providencia de Dios en acción. Desde el momento en que fue vendido como esclavo hasta su ascenso como gobernante de Egipto, cada paso fue orquestado por Dios. Incluso los eventos que parecían desastrosos, como la traición de sus hermanos y su encarcelamiento injusto, eran parte del plan de Dios para posicionar a José en el lugar correcto en el momento adecuado. La providencia de Dios se manifiesta de manera más evidente en el tiempo perfecto del ascenso de José al poder. Si José no hubiera estado en prisión en el momento en que el faraón tuvo sus sueños, no habría tenido la oportunidad de interpretarlos. Si José no hubiera sido vendido como esclavo, no habría estado en Egipto para salvar a la nación de la hambruna. Cada uno de estos eventos aparentemente trágicos fue un peldaño en el plan de Dios para usar a José como un instrumento de salvación para Egipto, las naciones circundantes y su propia familia. La vida de José es un testimonio de que Dios siempre está en control, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Ninguna situación está fuera de su alcance, y ningún sufrimiento es en vano en sus manos. Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y que son llamados según su propósito. Romanos 8:28. La vida de José
es un recordatorio poderoso de esta verdad. El carácter de José: fe, integridad y perdón. La fe inquebrantable de José en Dios es una de las características más destacadas de su vida. A pesar de las pruebas y los sufrimientos que enfrentó, nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Su compromiso con la rectitud también es evidente en su rechazo a la tentación, como cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. La respuesta de José: ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Génesis 39, 9. Revela su profundo respeto por Dios y su determinación de vivir una vida de integridad, incluso cuando nadie estaba mirando. Su resistencia al pecado, a pesar de las consecuencias, demuestra su dedicación inquebrantable a la voluntad de Dios. El perdón es otro aspecto clave del carácter de José. Cuando tuvo el poder de vengarse de sus hermanos, eligió el perdón en su lugar. En lugar de aferrarse a su traición, José vio el panorama más amplio, la mano de Dios obrando. Extendió gracia a quienes lo habían lastimado, restaurando a su familia y rompiendo el ciclo de amargura y odio. Este perdón es un reflejo de la gracia que Dios nos ofrece, y establece un poderoso ejemplo de cómo también debemos perdonar a quienes nos hieren. La gloria de Dios revelada en la historia de José. En cada momento de la vida de José podemos ver la glorificación de Dios. A través de las pruebas de José se hizo evidente la fidelidad de Dios, y a través del ascenso de José al poder se mostraron la sabiduría y la providencia de Dios. Al colocar a José en una posición de autoridad en Egipto, Dios no solo salvó a Egipto y a las naciones circundantes de la hambruna, sino que también preservó la nación de Israel, cumpliendo sus promesas de pacto a Abraham, Isaac y Jacob. La obra de Dios en la vida de José también prefigura la historia más grande de redención que vendría a través de Jesucristo. Así como José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y sufrió injustamente antes de ser exaltado a una posición de autoridad y salvar a muchos, también Jesús fue traicionado, vendido y crucificado, solo para ser exaltado y ofrecer salvación a todos los que creen. La vida de José apunta a la historia más grande del plan redentor de Dios para la humanidad, y es un recordatorio de que Dios usa todas las cosas, incluso el sufrimiento, para cumplir sus propósitos. El legado de José. El legado de José es uno de fe, perseverancia y confianza en la providencia de Dios. Su historia nos enseña que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles, y que siempre está obrando para nuestro bien y su gloria. La vida de José es un faro de esperanza, que nos muestra que, sin importar cuán oscuras puedan parecer nuestras circunstancias, Dios tiene un plan y un propósito. La fidelidad de José a Dios, su perdón hacia sus hermanos y su confianza inquebrantable en el plan de Dios, siguen inspirando a los creyentes hoy en día. Su vida es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede tomar lo que fue planeado para el mal y convertirlo en bien. Al final, la vida de José glorifica a Dios de todas las maneras, ya que muestra su fidelidad, su soberanía y su amor por su pueblo. Las últimas palabras de José a sus hermanos antes de su muerte estaban llenas de esperanza y fe en las promesas de Dios. Les dijo que Dios ciertamente los visitaría y los sacaría de Egipto, llevándolos de regreso a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Esta declaración muestra que, incluso al final de su vida, la fe de José en el pacto de Dios nunca vaciló. Sabía que Dios continuaría cumpliendo sus promesas, tal como lo había hecho a lo largo de su propia vida. Conclusión: glorificando a Dios en la vida de José. La vida de José es un testimonio asombroso de la providencia, la fidelidad y la gloria de Dios. Desde el pozo hasta el palacio, desde la esclavitud hasta la soberanía, la vida de José nos muestra que Dios siempre está en control, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. A través de la traición,
las falsas acusaciones y el encarcelamiento, José nunca perdió la fe en las promesas de Dios, y al final Dios lo exaltó a una posición de gran poder e influencia. La historia de José glorifica a Dios al mostrar que Él es el autor último de nuestras vidas. Incluso cuando otros intentan hacernos daño, Dios puede usarlo para bien. Incluso cuando estamos en los valles más oscuros, Dios está obrando para cumplir sus planes para nosotros. La vida de José es un recordatorio de que ninguna situación es demasiado difícil para que Dios la redima y que Él siempre está obrando para el bien de aquellos que le aman. Al reflexionar sobre la vida de José, nos recordamos de confiar en el tiempo de Dios, de permanecer fieles en la adversidad y de mirar siempre a Él para obtener guía y fortaleza. Así como Dios estuvo con José en cada prueba, Él también está con nosotros, moldeando nuestras vidas según su perfecta voluntad. La vida de José nos anima a glorificar a Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él es soberano y que sus planes para nosotros son siempre buenos, para su gloria y para la bendición de los demás.